Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Homilética 2. Ahorita vamos a ver la separata número 4. Sabemos que es importante, ¿verdad? Homilética es una materia que demanda mucho tiempo, ¿verdad? Invertimos bastante tiempo en esta materia, ya que Homilética 2 es práctica, casi que al 100% práctica. Si usted se da cuenta, así ha sido desde que comenzamos, porque en esta materia es ya poner en práctica lo que se ve en homilética 1. Entonces es importante que ustedes puedan apartar siempre un espacio, un tiempo para esto. Yo sé que algunos lo hacen de madrugada, otros lo hacen super noche, ¿verdad? A mí ya me ha tocado grabar videos tarde porque a veces lo que en la casa puede ser silencioso, ¿verdad? Por un momento solo es en la noche o en la madrugada. Entonces, pero créanme que vale la pena el esfuerzo. Y he estado viendo estos últimos videos del laboratorio número 7 que estuvimos viendo el sermón temático o tópico y que el tema era algo de la vida diaria, algo que era normal y común que a cualquiera le puede suceder. Y lo felicito, en realidad me encantó mucho, ¿verdad? Algunos escogieron las pruebas como un tema de la vida diaria y definitivamente que así lo es. Nuestro mundo está rodeado de todo eso, ¿verdad? De pruebas y circunstancias que son difíciles, pero que podemos enfrentar en el nombre de Jesús. Y también hablar acerca de los vicios es importante porque hay gente que considera que un vicio, ¿verdad? No lo puede llegar a tener. Pero recordando que somos templo y morada del Espíritu Santo, sabemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y no dañarlo, ¿verdad? Y también estuvimos viendo temas como la humildad, que también es parte de nuestra esencia como hijos de Dios, y muchos otros, de verdad, temas que han sido importantes, ¿verdad? No los voy a mencionar todos, nada más algunos, ¿verdad? Pero si yo reviso la primera predicación a esta última, han mejorado muchísimo, se expresan mejor, ya no están tan tensos cuando están frente a su teléfono o a la computadora grabando. Así que yo creo que vamos bien, vamos por buen camino. Así que ahora vamos a encontrarnos con el sermón expositivo. ¿Qué es el sermón expositivo? Ahí lo van a tener ustedes en su separata. Dice: en cuanto a los sermones expositivos hay muchas opiniones. Se han formulado en cuanto a la verdadera definición. Sin embargo, dice, podemos decir que un sermón expositivo es aquel cuya exposición se realiza basado en un texto largo de las Sagradas Escrituras. Esto significa que pueden ser capítulos completos o varios capítulos. Dice que es un sermón que cuando el texto base se apoya en más de 3 versículos, si es menor a ello se dice que se trata de un sermón textual. Creo que ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Y dice, los sermones expositivos pueden ser basados en capítulos de la Biblia, historias, metáforas o parábolas completas. Ese es un sermón expositivo y puede ser una serie de versículos que desarrollan una temática determinada. Significa que en esa parte es muy parecida al temático, ¿verdad? Porque eso es lo que hacían. Pero el expositivo, en nuestro caso, en el caso de nuestro estudio, nos vamos a basar en aquella predicación que tiene un texto bíblico extenso, más de 3 versículos. Como dice aquí, pueden ser historias, puede ser una parábola, pueden ser tantas cosas de las cuales usted quiera hablar, ¿verdad? Que estén justo en un pasaje bíblico. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar acerca de las cartas, ¿verdad?, que escribió Pablo a Timoteo, que a mí me han parecido muy interesantes acerca de todos los consejos que Pablo le da a Timoteo. Podemos tomar capítulos completos y hablar acerca de eso, y ahí tenemos una inmensa cantidad de cosas por aprender. Timoteo era alguien que conoció a Pablo, pero estuvo con él, estuvo trabajando con él. En realidad fue una bendición que lo hiciera,
y llegó a ser alguien muy grande. Entonces le escribió 2 cartas. De eso yo puedo tomar 1 o 2 capítulos de Primera de Timoteo, por ejemplo, ya es mi sermón expositivo. Luego dice acá, no es cosa fácil, dice, formular una definición completa, ¿verdad?, acerca de esto. Pero porque existe un dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Y definitivamente que así es, ¿verdad? Lo que para mí, Timoteo puede ser alguien muy importante y hablar acerca de los consejos, ¿verdad?, que Pablo le dio a Timoteo, entonces es como decir, no, yo considero que Pablo ahí fue muy exagerado. Para algunos puede ser eso, pero a mí en lo personal me encanta cómo Pablo le hablaba a Timoteo y le daba una serie de consejos, ¿verdad? Porque Timoteo era alguien que estaba joven y todos tenemos un joven dentro todavía. Así que dice que es un método de discurso en el púlpito que consiste en la interpretación consecutiva y la ampliación práctica de algún libro del canon sagrado. Cualquier libro, incluso podemos tomar un libro completo porque hay libros cortos. Por ejemplo, en el caso de Ruth, predicar acerca de Ruth sería predicar 4 capítulos, ¿verdad? Porque 4 capítulos tiene el libro de Ruth. Entonces, también podemos hacerlo. Dice que de acuerdo a esta definición, dice que queda descartada la posibilidad de predicar un sermón expositivo sobre cualquier pasaje determinado, a no ser que dicho sermón forme parte de un curso de mensajes consecutivos sobre el libro en el cual el pasaje aparece. Esto es más que todo cuando se dan estudios. A veces hay predicadores, y creo que en nuestro caso, en nuestra iglesia, se da bastante esto, que toman 1 o 2 versículos y se vuelve un sermón expositivo porque se alargan las predicaciones en 2, 3 servicios, ¿verdad? 3 cultos. Entonces se vuelve extenso. Entonces por eso podría ser. Dice que hay que recordar que el sermón expositivo necesita estar basado en un pasaje algo extenso. Un sermón expositivo es aquel que brota de un pasaje que tiene más de 3 versículos. En teoría, tal sermón se distingue del sermón de texto principalmente en la relación con la extensión de sus respectivos textos. ¿Podemos hacer uso de otros versículos? Sí podemos hacerlo, ¿verdad? Pero lo principal es hablar acerca del pasaje que hemos leído, ¿verdad? Nuestro pastor ya nos ha hecho leer capítulos completos cuando él está predicando, ¿verdad? Nuestro pastor general. Y en realidad es súper importante descubrir todo lo que puede haber en un capítulo llevando una secuencia de cada una de las cosas que ahí se mencionan. Dice también acá, un sermón que desenvuelve el significado y los valores espirituales de Mateo 11 del 28 al 30. Dice, denominaríamos este mensaje como un sermón expositivo o como un sermón de texto, porque tiene 28, 29 y 30. 28, 29 y 30 son 3 versículos. Dice, probablemente escogeríamos la primera clasificación, pero cualquiera de las 2 pudiera servir. Concluimos que un sermón expositivo es aquel que aplica un tratamiento textual a un pasaje más o menos extenso, y que un sermón de texto es aquel que aplica un tratamiento expositivo a un pasaje breve. Aquí menciona, ¿verdad?, que le podríamos llamar también a los sermones textuales sermones expositivos, porque prácticamente se haría lo mismo, basados en un pasaje. Pero aquí es donde lo diferenciamos, ¿verdad? Resulta que el sermón textual es un sermón con al menos 3 versículos. Y el sermón expositivo estamos hablando de más de 3. Pueden ser 4, 5, pueden ser un capítulo completo, como les explicaba, o incluso un libro completo, con libros cortos, porque tenemos libros cortos, como Filemón, por ejemplo, Tito, Judas, que es un libro que tiene pocos versículos, pero es un pasaje completo. Dice, el sermón expositivo, aquí en su separata, abre las puertas para el acompañamiento con ilustraciones de la vida práctica. Estas acotaciones pueden ser historias, anécdotas o hechos de la cotidianidad, y hacer
y acercan el mensaje al oyente. Esta es una de las razones por las cuales este género de exposición resulta atractivo para muchos predicadores. Significa que en este tipo de sermón, dado el contenido que nosotros queremos hablar es sumamente extenso, entonces nosotros podemos usar lo que son anécdotas, historias largas, ¿verdad? Porque el tiempo en el que nosotros vamos a predicar este tipo de sermón es bastante extenso. Luego dice acá, principios para la preparación de un bosquejo expositivo. Y ahí encontramos 10 principios. Vamos a leer alguno de ellos. Dice, todo pasaje debe ser cuidadosamente estudiado para comprender su significado y para obtener el tema del texto, ¿verdad? Es importante que si yo voy a leer todo un capítulo, yo pueda leerlo y estudiarlo. Las palabras o frases significativas pueden indicar o formar las divisiones principales del bosquejo. Eso es como un tip súper importante, vea, que hay que tomar en cuenta. El bosquejo puede ser sacado de la unidad expositiva en un orden diferente del que se halla en el texto. ¿Qué significa esto? Yo puedo comenzar, si es un pasaje extenso, que así debe de ser, yo puedo comenzar a la mitad del capítulo, por ejemplo, tomando ahí lo principal de lo que yo quiero hablar. Luego puedo regresarme e ir al principio de ese mismo texto. Significa que el orden no quiere decir que yo tengo que comenzar con el primer versículo. Puedo comenzar con el versículo 15, que es en medio, luego puedo seguir con el versículo 1, luego me puedo ir al versículo 30 y luego puedo regresar al versículo 2. Pero eso va a depender de ustedes, de cómo ustedes quieran llevar la hilación de esta predicación. Luego dice acá, las importantes verdades, dice, sugeridas por el pasaje forman las principales divisiones del bosquejo. Se pueden unir 2 o 3 partes de mayor extensión de varias partes de las escrituras para la base de un bosquejo. Es lo que yo le decía, incluso podemos unir cierta cantidad de versículos, el 1, el 2 y el 3, que forman mi división número 2, por decirle algo, podemos hacer eso. Luego dice, por medio del enfoque múltiple, podemos tratar un pasaje de varias formas y así tener varios bosquejos diferentes del mismo pasaje. Que en esto se convierte un estudio, ¿verdad? Cuando a veces los pastores determinan que cierta cantidad de versículos van a ser dados un domingo, el siguiente domingo se va a dar la otra cantidad de versículos siempre del mismo pasaje y así sucesivamente. O lo podemos hacer con la misma cantidad de versículos en 3 diferentes servicios o en 3 diferentes cultos. Luego dice que es importante el número 7, notar el contexto de la unidad expositiva. ¿Qué significa? Leemos, si vamos a darle un capítulo, vamos a leer el capítulo anterior y el capítulo siguiente. Vamos a usar ambas cosas. Luego dice examinar el marco histórico y cultural siempre que sea posible. Los detalles del texto deben ser tratados de tal forma, de una forma apropiada pero no exhaustiva. Es decir, porque se pueden imaginar, nosotros tratamos una predicación como lo hacemos súper extenso, súper extenso, nosotros nos vamos a dar cuenta que no podemos venir y profundizar en uno de los versículos, porque entonces se vuelve textual. Y lo que nosotros estamos haciendo es el expositivo. Entonces, si yo profundizo en un versículo, y se puede, porque ya lo vimos en el sermón textual, sí se puede hacer, se puede profundizar en un versículo, pero si yo hago eso, entonces estoy haciendo un sermón textual. Y en nuestro caso, vuelvo y les repito, es un sermón expositivo. Significa que yo no tengo que ahondar tanto en un versículo, porque tengo una inmensidad de versículos de los cuales yo puedo hablar. Entonces, yo cuando leo un pasaje de la predicación, ¿verdad? De mi predicación, de la que yo voy a preparar, tiene 30 versículos, por decirle algo. Yo lo tengo que leer todo, y voy señalando como los versículos más importantes. También puedo hacer eso. O hacerlo por rangos de versículos, del 1 al 10, tal cosa, del 11 al 15, otra cosa,
del 16 al 28 otra y del 29 al 35 otra división. Puedo hacer eso también perfectamente. O tomar versículos de manera aislada. Puedo hacerlo así. Ahora, es importante que nos demos cuenta qué es lo que nosotros queremos. O sea, tenemos que leer mucho, de verdad tenemos que leerlo y no perdernos, ¿verdad? En lo que nosotros estamos hablando. Definitivamente que no podemos estar algo perdiditos en esto, sino que, por eso le digo, cuando ya vayamos a predicar, tenemos que tener claro qué versículos, usted ahí en su bosquejo, usted tiene que tener claro qué versículos son los que va a ir tocando y de los cuales usted va a ir hablando, porque no va a volver a leer todo ese pasaje, lo va a hacer usted solo. Y esto es algo también de lo que no van a hacer dentro del video. No van a leer todo el pasaje, no lo van a leer, sino que lo que yo quiero que ustedes hagan es señalar el versículo de manera, puede ser parafraseado, ¿verdad? Es decir, más o menos lo que dice, o ir sacando de acuerdo a las divisiones que usted va a escoger. Luego dice acá, las verdades contenidas en el texto deben ser relacionadas con el presente. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de aplicaciones de la vida. Es decir, siempre, todas las predicaciones, nosotros tenemos que enfocarlas a tener en cuenta que tiene que haber una aplicación. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo de estar pendiente, en serio, de verdad, debo de estar pendiente de que todo tenga un sentido para este tiempo. ¿Qué significa eso? Si yo a todo le doy un sentido para este tiempo, todo me va a salir bien y va a tener como mayor sentido lo que yo estoy predicando. Luego, ustedes tienen por ahí unos ejemplos. Dice acá una declaración de gratitud y eso lo tenemos en Efesios 1 del versículo 3, ponga atención al versículo 14. El tema es ese, una declaración de gratitud. Luego ahí está el propósito, luego está el desarrollo. Si ustedes se fijan en este detalle, justo en este detalle, acá solo tenemos tres divisiones, pero subdivisiones. En el primer caso, en el literal A, tiene 3, en el literal B, tiene 2 y tiene detalles. El detalle, acuérdense que viene de la subdivisión, tiene 3 detalles. Si esos detalles tuvieran otra división, serían subdetalles. ¿Se recuerdan de esos términos, verdad? Así que luego tenemos acá una conclusión donde aquí está, como decirles, una forma de decir ordenada. Esa es la frase. Una forma ordenada de hablar acerca de la conclusión. Obviamente no va a decir usted, punto número 1, tal cosa. No, sino que podemos decir, en primer lugar, observamos que todas estas bendiciones son bendiciones espirituales. En segundo lugar, recordemos que la fuente de todas ellas es Cristo. Y en tercer lugar, tengamos presente finalmente que el propósito de tanta bendición es que seamos para la alabanza de su gloria. Hemos concluido, hemos terminado la predicación. Así terminamos la conclusión. No vamos a leer punto número 1 o división número 1. Eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Sino que nosotros ahora vamos a ver otro punto y otro punto. O vamos a ver otro detalle o otro así. O no lo vamos a decir tampoco. Primera división, no vamos a hacer eso. Recuerden, hasta ahorita no lo hemos hecho y vamos bien. No vamos a hacer la excepción en este parcial. Creo que ahí también ustedes hablan de algunos aspectos, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta para este tipo de sermones. Luego tenemos ahí otro ejemplo, que es lo que pide el hombre. Eso es en Miqueas 6, del 6 al 8, versículos 6, 7 y 8. Tiene 3. Pero un sermón textual se puede convertir en un sermón expositivo. Recuerden, pueden ser 3, pero en teoría, no solamente en la práctica, pueden ser 3 versículos, ¿verdad? Pero en nuestro caso van a ser más de 3 versículos acá. Luego tenemos una historia que todos debemos conocer. Ahí mencionamos a Lucas del 16, del 19 al 32. Y
Luego tenemos nosotros la percepción humana en este mundo físico. Aquí están las divisiones de esa predicación y ahí son 4. Luego 6 principios para una vida cristiana victoriosa. Y tenemos que el laboratorio número 8, 9 y 10 serán sermones expositivos. Bueno, ahora, como ya leímos el material, si se pudieron dar cuenta, en este caso, justo en esta predicación, yo hice cosas como, por ejemplo, estarme tocando el cabello, ¿verdad? Moviéndomelo por acá, estarme rascando, mover aquí, son cosas que distraen. Gracias a Dios, en la mayoría de los casos no lo he visto, pero nada más les quiero recordar ese detalle porque a mí me pasa. Yo trato en la medida de lo posible de en cada video que yo expongo tratar de no hacer ninguna de esas cosas, y porque distraen y a saber qué le pasará a la hermana, vea que ahora se estaba de tocar el cabello, hoy le pica aquí. Entonces se lo dejo, vea, como algo importante, ¿verdad? Que no tenemos que hacer en la medida de lo posible. También hay algunos videos en los que se han distraído porque ha sonado su teléfono. Entonces tiene que tener cuidado porque usted tiene, yo disimuladamente, vea, uno pone la pausa, aquí toca y ya. Pero luego sigue. Acuérdense que estos videos no pueden ser pausados, sino que todos van de una sola vez, aún cuando nos equivoquemos. Entonces no hay problema, a menos que usted vaya a recibir una llamada y es súper importante, pues sin ni modo, vea, hágalo. En la medida de lo posible, ¿verdad? Tratemos de no usar, ¿verdad? Las cosas que nosotros podamos tener como nuestros lentes. ¿Verdad? Hay gente que sí, que cabal, cada rato se sube los lentes. O sea, detallitos así. No, sí los he visto, ¿verdad? Pero no ha sido como muy demandante así como yo lo he hecho en este video. Que en cada momento yo estuve tocándome el cabello, arreglándomelo, o rascándome aquí, o rascándome la nariz, o hacer algo como esto. Pero nada más quería recordarles esos detalles, ¿verdad? Que no los hagamos, porque en la medida de lo posible, ¿verdad? Tenemos que hacer un video, en todo caso, a una predicación, lo mejor posible. Entonces son detalles nada más que quería recordarles que no debemos de hacer. Yo sé que cuesta, en serio se lo digo, porque a mí me pasa, a veces yo tengo el cabello así quizás y de repente siento que algo me molesta por aquí y es el cabello y yo, ay, yo quisiera rascarme, ya quiero terminar este video. Entonces son cosas y detalles que pasan y en la medida de lo posible hacerlo excelente, ¿verdad? Porque hacemos esto primero para prepararnos y saber que podemos ser mejores siervos de Dios preparados. Y vamos a tener aquí detalles importantes. Uno de ellos es que yo hice unos papelitos este día. Vean, aquí dice que nuestra predicación va a tener ¿cuántos? 20 minutos mínimo. ¿Qué significa eso? Que no quiero ya video de 18, de 19, 20 mínimo. Máximo serán 25 minutos máximo. Entre 20 y 25. Lo hemos hecho, lo hemos logrado, hemos llegado a 18 y ahora vamos a subir nuestro estándar. De verdad que lo podemos hacer y yo sé que no va a ser fácil, ¿verdad? Pero ahora podemos incluir historias y felicito a uno de los hermanos, ha incluido bastantes historias a pesar de que el tiempo ha sido corto, ¿verdad? El que yo les he dado, pero en este caso las historias nos pueden ayudar a subir este tiempo. Y luego de eso vamos a tener cierta cantidad de divisiones y van a ser 5 divisiones mínimo. 5 divisiones mínimo. Significa que como el pasaje es bastante extenso, pueden ser 6, 7, 8, 9, 10 o 11, 12. En el caso de nuestro pastor general, a él le gusta hacer muchas divisiones. Normalmente a veces dice, voy por la división 5, o sea, no lo dice así, ¿verdad? Pero voy por el punto 5, me faltan 6. Es decir, tenía 11 divisiones él en su predicación. Pero nosotros vamos a hacer mínimo 5 en este caso. Y otra de las cosas
es que vamos a continuar con el uso de palabras correctas, ¿verdad? No vamos a decir volado, chivo, qué ondas, qué pasó. Palabras así no las vamos a usar, así tal cual lo hemos estado haciendo. Y otro aspecto que también de verdad a mí me cuesta, en serio se lo digo, a mí me cuesta. Y yo creo que lo digo y le voy a dar un punto. Son bromas. Ustedes pueden distinguir cuál es la muletilla que yo uso, porque yo sé que lo hago, o sea, pero vamos a tratar en la medida de lo posible. Incluso este gesto así o este gesto así, esto puede ser considerado como una muletilla, porque es algo que siempre hago, o levantarme los lentes, eso no lo hago, pues, pero podría ser, o rascarse la nariz a cada momento, eso puede convertirse en algo repetitivo que nosotros normalmente podemos hacer en una predicación. Y así que vamos a tratar en la medida de lo posible cero muletillas. ¿Cuáles muletillas? O sea, es decir, verdad, es decir, verdad. A veces en eso nos quedamos. O podemos hacer esas cosas también. Tratar en la medida de lo posible. Miren, yo esto, de verdad le digo, para mí es un reto, porque yo sé que tengo. Entonces es un reto para todos nosotros. Así que en la medida de lo posible tratemos de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Prepararnos y todos, y gracias a todos por su tiempo. Gracias porque sé que le dedican a esto mucho tiempo, en invertir, en tener el tiempo para hacer su bosquejo y luego predicarlo, ¿verdad? Buscar un espacio para poder hacerlo. Pero aquí estamos y ya casi terminamos, ¿verdad? Así que ya estamos casi por finalizar, ¿verdad? El ciclo, nos quedan 2 meses. Ya pasaron 3 casi. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros estemos grabando nuestras predicaciones. Gracias a todos por el esfuerzo, que Dios les bendiga. Y recuerde que cualquier duda o consulta, mándeme un mensaje privado, llámeme o yo le llamo, o usted me dice qué es lo mejor. Así que Dios les bendiga y gracias por el tiempo que se tomaron en estar viendo este video.